Escocia es un país con una historia compleja, donde la búsqueda de la independencia es un tema que continúa teniendo relevancia en la actualidad. Si querés enterarte de quiénes fueron William Wallace y Robert the Bruce, cuál fue su rol en las guerras de independencia, y más sobre qué licencias creativas se tomaron en las películas sobre estas figuras históricas, quédate un ratito con nosotros. Bienvenidos a otro episodio de Descosiendo Escocia, una charla con Lu y Vicky. Hoy vamos a empezar hablando acerca de dos hombres de la historia escocesa que a través de sus acciones cambiaron el curso de un país y la vida de millones de personas. Vamos a situarnos históricamente en las primeras guerras de independencia en Escocia, que comenzaron en el 1296, cuando Edward I de Inglaterra aprovechó una crisis de sucesión que había en el país y se autoimpuso como gobernante. Una de las figuras claves de este periodo es William Wallace, un noble escocés que rápidamente se convirtió en el líder de algunos ataques en contra de los ingleses que estaban invadiendo Escocia. Según la película Corazón Valiente, William Wallace empezó su campaña militar luego del asesinato de su mujer a mano de los ingleses. Pero no existe un registro histórico que pruebe eso, y no se sabe realmente cómo se convirtió en un líder militar. Ahora, lo que sí muestra la película es que fue la batalla de Stirling la que terminó de consagrar su liderazgo. En Stirling, los escoceses ganaron gracias a la estrategia que Wallace implementó, que consistía en utilizar un puente como cuello de botella para poder emboscar a los ingleses cuando lo cruzaran. Es por eso que esta batalla finalmente se llamó la Batalla del Puente de Stirling. Esta fue una de las victorias más importantes de los escoceses sobre los ingleses. Y un dato interesante es que el puente que fue clave para ganar esta batalla ni siquiera aparece ni se hace mención en la película Corazón Valiente, donde lo único que muestran es que el enfrentamiento se produce en un terreno llano. Tras la victoria en Stirling, William Wallace fue nombrado caballero y guardián de Escocia. Pero luego de la derrota, los ingleses se reagruparon y marcharon al norte con un ejército donde terminan derrotando a los escoceses en la batalla de Falkirk. William Wallace logra escapar de este encuentro, pero se tuvo que pasar los próximos 7 años como un fugitivo. En agosto de 1305, Wallace fue capturado cerca de Glasgow y entregado al ejército inglés por Sir John Menteith, un noble escocés que era leal al rey Eduardo I de Inglaterra. En Corazón Valiente muestran que fue Robert the Bruce, el futuro rey de los escoceses, quien lo traicionó. Pero la realidad es que no existe evidencia histórica de este hecho, y esta fue una de las críticas más grandes que recibió la película. En Londres, Wallace fue acusado por traidor, un cargo por el que se declaró inocente porque nunca le había jurado lealtad al rey inglés. Sin embargo, fue torturado, colgado y descuartizado. Su cabeza la colgaron del puente de Londres y el resto de las extremidades las enviaron a distintos puntos del país para exhibirlas y así apaciguar la rebelión. Sin embargo, la forma en la que murió lo convirtió en mártir y pronto el levantamiento escocés se hizo mucho más fuerte. En la cultura popular existen varias referencias a Wallace, pero no a la figura histórica en sí, sino más bien al Wallace de Mel Gibson y su famoso discurso de Freedom, que en realidad fue escrito para el guión de la película. No hay registros de que haya existido. Just one chance to come back here and tell our enemies that they may take our lives, but they'll never take our freedom. Luego de la muerte de Wallace, Robert the Bruce se puso al frente de la causa y lideró a los escoceses en la búsqueda de la independencia, que finalmente consiguió en el siglo XV. La familia Bruce estaba emparentada por matrimonio con la familia real escocesa, legitimando un posible reclamo al trono. Robert the Bruce es el octavo en su familia en recibir ese nombre, y poco se sabe de su historia antes de que lo proclamaran rey de los escoceses en el 1306 a la edad de 32 años. God bless the King of Scots. Durante los primeros años de guerra, la lealtad de Bruce parece haber ido oscilando entre Eduardo I de Inglaterra y la causa de William Wallace. Pero todo cambió en febrero de 1306, cuando un encuentro entre Bruce y John el Rojo Comyn, que eran los principales dos contendientes por el trono escocés, terminó con Comyn muerto. Se cree que Bruce lo mató
porque Comyn lo traicionó después de haber acordado unir fuerzas contra el ejército inglés. Pero en realidad no existen pruebas que demuestren esto. Lo que sí se sabe es que 6 semanas después, Robert de Bruce fue coronado rey de los escoceses, y Eduardo I lo declaró traidor, ejecutando a 3 de sus hermanos y tomando como prisioneras a su mujer, su hija y sus hermanas. Dicen que Bruce pasó el invierno en una cueva, mirando los repetidos intentos de una araña por tejer su telaraña, y que fue verla tener éxito lo que finalmente lo inspiró para lanzar una segunda ola de rebelión. Entre 1307 y 1314, Bruce y sus partidarios, entre los que se encontraba su amigo James Douglas, lideraron campañas militares y fueron reconquistando el terreno. Esto culminó con la batalla de Bannockburn, donde se derrotó al ejército inglés liderado por Eduardo II, quien se cree que fue arrastrado afuera del campo de batalla y que tuvo que huir a Inglaterra. Uno de los momentos decisivos en el camino hacia la independencia se dio cuando el Papa excomulgó a Robert de Bruce por desafiar sus intentos por establecer una tregua con Inglaterra. Como respuesta, se dice que 50 varones escoceses firmaron la Declaración de Arbroath, una carta que se le envió al Papa pidiéndole que reconozca a Escocia como independiente y a Bruce como legítimo rey. El Papa le escribió a Eduardo II resaltando la importancia de un tratado de paz entre Inglaterra y Escocia, pero fue recién después de la deposición de Eduardo II que Inglaterra firmó el Tratado de Northampton, que reconoció oficialmente al Reino de Escocia como independiente, a Robert de Bruce como el rey de Escocia y el abandono de todos los reclamos de soberanía por parte de Inglaterra. Robert de Bruce falleció menos de un año después, dejando instrucciones de que su corazón fuera llevado por James Douglas a Tierra Santa. Pero en el camino, Douglas se sumó a la cruzada española contra los moros y murió en batalla. Cuenta la leyenda que antes de arremeter contra el enemigo, lanzó el corazón de Bruce delante de él y gritó: «Conduce tú, corazón valiente, yo te seguiré». Y fue justamente esta frase la que inspiró a Mel Gibson para darle nombre a su película. Actualmente, el corazón de Bruce se encuentra enterrado en la abadía de Melrose, mientras que el resto de su cuerpo se encuentra en su tumba, que está en la abadía de Dunfermline. En relación a Wallace, existen numerosos monumentos que lo homenajean, pero quizás el más importante sea el monumento a Wallace en Stirling, que es una torre que cuenta toda la historia de su vida y desde cuya cima se puede ver el que en su momento fue el campo de batalla donde existió el famoso puente. ¿Y ustedes, conocían la historia de William Wallace y Robert de Bruce? ¿Cuál de las dos les resultó más interesante? Los leemos en comentarios. Y bueno, esto fue todo por hoy. Los esperamos con el mate listo en el próximo episodio de Descosiendo Escocia. Sláinte va!